Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda sesión. Vamos a continuar. Lamentablemente, cuando se cierra la sesión de Zoom, se nos va la información que ya estábamos teniendo. Entonces voy a volver a repetir lo más importante que estábamos ubicando, porque en función a eso va sabiendo el resto. Ya, pongamos segundo ejercicio. Obviamente que en la prueba no se les va a pedir así tan largos, ¿no? O sea, se le puede decir, dado el vector tal, encuentre el módulo, encuentre la dirección, exprese en función del vector base, o sea, sí, cosas, partes, ¿no? Puede ser cada uno de los literales, pero no así en forma general todo lo que estamos haciendo ahorita. Ya teníamos los datos del problema y el dato que me daba el vector B menos 18 y menos 26 la unidad de centímetros. Como incógnitas, literal A me pide el vector B en función de los vectores base. Pongámosle así, vectores base, literal B, el vector B, coordenadas polares, literal C, en coordenadas geográficas y literal D en su módulo y unitario. Módulo y unitario. Ya. Luego habíamos expresado que este vector, el que nos da, está en coordenadas rectangulares. Se hizo un pequeño esquema de acuerdo a las condiciones del ejercicio. Esquema. Trazamos los ejes coordenados. Como sabemos, va a estar ubicado en el tercer cuadrante. Hay un micrófono encendido, se está abriendo una puerta por ahí, por favor. Si es que sabe quién es, ayúdenos silenciando. Ya. Acá tenemos el eje X, el eje y pusimos una escala de que cada centímetro valga 10, valga 20. Menos 10, menos 20 para abajo. Menos 10, menos 20, menos 30. Menos 10, menos 20, menos 30. En la componente en X menos 18, entonces decíamos por aquí 15, 16, 17, 18 aproximadamente. Menos 18. Menos 26, por aquí es 25, un poquito más abajo 26. Trazábamos desde el origen hacia el vector y esto representa B, el vector B. Las dos componentes componente en X, componente en Y. Esto representa Bx, pongo la flechita, y la componente By. Listo. Ya el ángulo teta que va desde el eje positivo de las X, todo esto representa el ángulo teta.
En la parte A, la solución, literal A, me pedía que exprese en función del vector base, para lo cual el vector B es igual a la componente en X, BXY más BYJ. B como vector es igual. ¿Cuánto valía la componente en X? Decíamos que al darnos en coordenadas rectangulares, esta primera componente es en X y la segunda componente es en Y. BX, BY. Menos 18Y y menos 26J. La unidad centímetros. Ya, esta es la parte A que ya lo teníamos hecho. Vamos a la parte B. Y aquí nos habíamos quedado. Para expresar el vector en coordenadas polares, necesitamos lo siguiente. B como vector es igual al vector B, perdón, al módulo por la dirección, por el ángulo teta, todo este ángulo que tenemos aquí. Primerito calculamos el módulo para el módulo. Y el módulo se lo calcula de la siguiente manera. B como módulo es igual a la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. El módulo del vector B va a ser igual. ¿Cuánto valía la componente en X? Menos 18 elevamos al cuadrado más ¿cuánto vale la componente en Y? Menos 26 al cuadrado. Como son negativos, debemos ubicar dentro de un paréntesis. B como vector, B como módulo es igual. Como la base es negativa y el exponente es par, aquí se va a hacer positivo. Lo mismo acá, como la base es negativa y el exponente es par, se hace positivo. Hagamos el cálculo de esta partecita. Voy a sacar el recurso de la calculadora. Veamos si ya se cargó. No. Ya, ahora sí. Ahí debemos estar viendo la calculadora. Entonces, raíz cuadrada. Abre un paréntesis porque es negativo. Y la componente era menos 18, cierra elevado al cuadrado. Más, abre nuevamente el paréntesis. Menos 26, cierra y lo eleva al cuadrado. Si no pone los paréntesis, le va a salir error, porque le estaría calculando como negativo. El resultado es 10 raíz de 10. Lo que necesitamos es en decimales. El módulo ha valido 31,62. Ya, está hecho el cálculo. Vamos a poner lo que salió, que es 31,62. La unidad centímetros. Luego que nos toca encontrar este ángulo teta, y eso se llama la dirección, para la dirección. Para la dirección. Para la dirección, aplicamos asimismo la siguiente fórmula. La tangente del ángulo phi es aquí, ¿no? Es igual
a la componente de y, BY, dividido para la componente de X. La tangente de phi va a ser igual. ¿Cuánto valía la componente de y? Menos 26 dividido para la componente de x menos 18. La tangente de phi va a ser igual. Menos dividido para menos se hace más. Me quedaría 26 sobre 18. Si deseamos, realizamos la división. Si no, con todo sacamos el ángulo phi. Phi es igual. La función inversa, tangente a la menos 1, de este valor, 26 dividido para 18. Asimismo, en nuestra calculadora pondremos Shift tan y el resultado que me sale es 55,3 grados. Tenemos ya el módulo, tenemos el ángulo phi momentáneamente. Voy a hacer el cálculo de esto para que vean. Nuevamente comparto, le borro y tenemos que poner Shift tan y en el numerador era 26 dividido para 18. Cierro el paréntesis, es igual. Y ahí está el ángulo, mire que sale. 55,30, tal vez por ahí, ¿cuánto? Sí, 55,3, con un decimal hemos considerado. Ya tenemos el valor del ángulo. Nuevamente me regreso. Ya. Pero, ¿qué representa el ángulo phi que acabamos nosotros de calcular en el gráfico? El ángulo phi es solo esta partecita de aquí con respecto al eje X, desde el vector con respecto al eje X. Esto representa el ángulo phi. Pero nosotros necesitamos todo esto que es el ángulo teta. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo teta, aquí pongamos, el ángulo teta va a ser igual. Como está ubicado en el tercer cuadrante o gráficamente se puede ver que es hasta aquí 180 más el ángulo phi, 180 grados más el ángulo phi. Teta va a ser igual 180 grados más el ángulo phi 55,3 grados. El ángulo teta va a ser igual 180 más 55,3, 235,3 grados. Este es el ángulo que nosotros necesitamos para ya poder expresar nuestro vector. Entonces digo, B como vector es igual. Paréntesis. El módulo del vector B vale 31,62. Punto y coma el ángulo teta, 235,3 grados. Cerramos el paréntesis. Tal vez aquí deberíamos haber puesto la unidad en el módulo. Ya pongámosles más acasito. Decía que B como vector es igual paréntesis 31,62 centímetros. Y de ahí sí el ángulo, la dirección que vale 235,3 grados. Entonces aquí se ha calculado primero el módulo, luego la dirección con la ubicación del tercer cuadrante. El momento que sacamos el ángulo phi solo representa desde el vector hacia el eje X, pero al necesitar el ángulo teta es todo esto, hemos sumado 180 más phi por la ubicación del tercer cuadrante. Vamos a la parte C. En la parte C me pide
que calculemos, pongo aquí, literal C. Coordenadas geográficas. Entonces, ¿cómo expresamos un vector en coordenadas geográficas? B como vector va a ser igual, paréntesis. Necesitamos el módulo y necesitamos el rumbo. El módulo ya acabamos de calcular en el paso anterior. Lo que hay que hacer es el rumbo. Entonces pongo aquí para el rumbo. Para el rumbo poníamos el ángulo iota es igual a, en este caso, 90 grados menos el ángulo phi. Vamos a ver por qué resulta eso en el gráfico. Voy a regresar la pantalla. Ahí. Ya. Entonces, el ángulo que estamos diciendo, pongámosle con este color, es esta partecita de aquí. Ese es el ángulo que representa el ángulo iota con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para calcular este ángulo? Estamos diciendo que todo vale 90 grados, que es un ángulo recto, menos el ángulo phi, menos el ángulo de color verde. Ya. Nuevamente nos vamos a la pizarra, ubico el color, ya. Entonces digo, iota es igual 90 grados menos el ángulo phi 55,3 grados. El ángulo iota va a ser igual 34,7 grados. Ya, voy a ubicar con esto el rumbo. El rumbo ha sido igual. Regreso al gráfico, por favor. Entonces, este ángulo, pongámosle con el mismo color, valió, dice, 34,7 grados, ¿no? Este angulito, 34,7 grados. Los puntos cardinales norte, el sur, el este y el oeste. Decíamos que siempre van a ser o en el norte o en el sur. En este caso tiene que nacer en el sur. Sería sur 34,7. ¿Para dónde se está yendo? Para el oeste. Este es el rumbo. Desde el sur se está yendo hacia el oeste. Pongo entonces sur 34,7 grados oeste. Ya tenemos el rumbo. Ahora sí, el vector B va a ser igual. ¿Cuánto valía el módulo? 31,62. La unidad centímetros. Punto y coma. El rumbo sur 34,7 grados oeste. Y cerramos el paréntesis. Calculado el vector B en coordenadas geográficas. Y finalmente la parte D en función de su módulo unitario. Primerito hacemos el cálculo del unitario para el unitario. En el unitario hablamos de el unitario del vector B va a ser igual al vector B dividido para su módulo. El unitario de B va a ser igual. ¿Cuánto era el vector B en función de los vectores base? Es decir,
con I y con J. Menos 18i, menos 18i y menos 26j. Cerramos el paréntesis y esto lo dividimos para su módulo. ¿Cuánto valía el módulo del vector? 31,62. El unitario de B va a ser igual. Menos dividido para más a menos. Divido 18 para 31,62. Me da 0,569i. Menos por más, menos, ahora divido 26 para 31,62, 0,822 y eso es J. 822J. Ese representa el unitario de B. Ahora, B como vector es igual al módulo del vector B multiplicado por su unitario. El vector B va a ser igual. ¿Cuánto valía el módulo? 31,62. La unidad es del centímetro y esto multiplicado por su unitario. Menos 0,569i y menos 0,822J. Y con eso hemos terminado de resolver este ejercicio. Hasta ahí, porque la próxima clase tendremos que ver la parte ya de operaciones con vectores. Voy a dejar de compartir un momentito e irnos al nuestro módulo. Por aquí está, creo, ya. Entonces hemos resuelto estos de aquí. Y de ahí necesitamos ya la próxima clase. Bueno, esto es en la calculadora. Operaciones con vectores. Entonces vamos a ver las diferentes operaciones que hay, pero avanzaríamos muy poco en esto. Mejor dejaríamos todo el tema para iniciar la otra clase. Aquí tiene algunos ejercicios que puede practicar de acuerdo a lo que fuimos haciendo y pueda rendir la autoevaluación número 4, me parece que es. Eso sería todo. Por favor, nos han solicitado de parte del rectorado que hay una gran cantidad de personas que están debiendo las pensiones. Nosotros como institución estamos afrontando la parte de la plataforma. Hemos dejado abierto las evaluaciones formativas, se bloqueó ese rato, pero hemos abierto nuevamente y aquellas personas que no están cancelando deben 2, 3 meses, se nos está complicando. Entonces vamos a tener que retomar persona que no cancele, irles deshabilitando las autoevaluaciones y deshabilitando las formativas. Por favor, ayúdenos con eso. Si es que es el caso que usted está debiendo la pensión se cancela los primeros días de cada mes, no al final, no pasado 2, 3 meses. Usted se deja acumular mucho tiempo y se le complica más el pago. Entonces, por favor, en estos días, en el transcurso de estos días, hagamos la cancelación respectiva si es el caso. Si usted está al día, pues no hay ningún problema en que podemos seguir trabajando. Y voy a finalizar revisando nuestro cronograma de actividades y ponernos de acuerdo de la siguiente manera. Nos encontramos en el segundo trimestre. El día de hoy es 18 de diciembre y de aquí tendríamos que trabajar la próxima semana, que es 25 de diciembre. Pero 25 de diciembre es Navidad. Esta clase
vamos nosotros a retroceder, vamos a darle una entre semana. Entonces, yo estimaría esta clase hacerlo el día martes con ustedes. El día martes lo haría, no sé si es posible a las 7 de la noche, a las 7:30 o a las 8, que la mayoría ya esté en casa. Ahí sí les escucho. A las 8 le dicen. Podría. A las 8. Sí, Listo. yo creo que sí le dicen, está bien a las 8 de la A noche. las 8 de la noche, entonces yo pondré la invitación. Vuelvo y repito, porque no podemos dar el 25. El 25 va a ser bastante complejo. Entonces hay que recuperar esa clase entre semana. En la Licenciado, plataforma, pero sería para el 27 de diciembre, sería el martes 27. martes 27 debe caer, sí, claro, para este martes. Ah, No, este ya. martes creo que es, no para el 27, porque ya No, estamos para esta semana nomás. Sería el 20, dice, Martes ¿qué fecha 20 es, escoge? por favor. Martes 20. para no, dice que no dar el 25, está dando el 20, dice, ¿cierto? Dice, Correcto, exactamente. entonces, Adelantamos, en vez del 25 damos el el 20. martes 20 a las 8 de la noche. Martes 20 a las 8 de la noche. Listo, dice, Ya, gracias. Ya, gracias, pues por licenciado. favor, ahí nos conectamos una horita, reloj hemos de dar para Eh, poder igualarnos. Vamos primero con usted, ¿no? Dice, después va con los licenciados, igual, ¿no es cierto? No, cada profesor tiene que ponerse de acuerdo. Listo, dice, no hay problema, listo, gracias, Puede dice. ser que alguien diga, yo voy a dar el miércoles, yo voy a dar el jueves. Ahí, Pues como con ustedes ya cogí el martes, si algún docente les dice el todo. martes, no pueden coger, deberá Yo coger el diría que el miércoles, martes el de una jueves. sola. Sí, porque es muy noche, o sea, yo daría clases tal vez de 8 a 9:20, 9:30, y de ahí ya Exacto. es muy de noche. Entonces intentemos coger un día a la vez. Listo, dice, gracias. Ya. ¿Qué más tenía que decir? Creo eso, ya. Y de ahí obviamente ya nos estaríamos viendo ya en enero, ¿no? Porque vendría la semana de fin de año. Yo estoy poniendo de esta manera. Esperemos que la señora rectora nos autorice porque ella también quería que hagamos una clase entre semana de antes de llegar al 31, que justamente me decían el 27. Entonces, eso espero yo no. La próxima clase les estaría informando. Pero por el momento, momentáneamente, lo que vamos a recuperar es la clase del 25, de acuerdo al cronograma de actividades que nosotros tenemos. Y de ahí ya iniciaríamos el 8 de enero. Entonces, por favor, el día martes 8 de la noche, les iba a decir que en la plataforma, ya, aquí estamos nosotros en la materia de física, en la semana número 6. Aquí cargaré la invitación para el día martes, por favor. ¿Listo? Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos el día martes 8 de la noche. Gracias, licenciado. Hasta el próximo martes. Gracias, licenciado. Gracias, cuídense Gracias, mucho. licenciado. Buen fin de semana. Gracias, cuídense. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, gracias.